no es muy conocido. Sí, le voy a tocar un poco. Ahí creo. Dime si se escucha muy fuerte. Bien, si se escucha bien, que no esté muy fuerte. Ahora me toca el caso de El misterio ferroviario. Ayer jugué el caso 1. Creo que son 6 nomás. No, no es mucho. Poco. ¿No se escucha muy fuerte, Ajuri? Es cierto, tengo que cambiar esto aquí. Dame un momentito. Es cierto, tengo que cambiar esto aquí. Dame un momentito. Este aquí también. Eso, ya está. ¿Cómo que se escucha borroso? Habla claro. Este no lo he jugado. Este no lo he jugado. Se escucha borroso. Se escucha borroso. Bien. A ver qué hay que hacer ahora. This trip to the countryside will be good for you, Holmes. As your friend and your doctor, I really do recommend that you give yourself a complete change of scene. Fresh air, brisk walks, bird watching, chopping wood. Sounds intolerable. I mean, certainly it sounds delightful. But you haven't yet told me who Aquí your tiene unos friend is, graficangos, the one mira you're esto. going to visit. He is a bee lover. Me salió una ganga, estaba en descuento. Do you mean that he keeps bees? That Una must be ganga. Mrs. Hudson, bringing the warm cloth that I requested. Típico sombrerito investigador. I have no time. Send whoever it is away. Yes, Holmes, I really think we ought to leave now. Mycroft. Micro. Sherlock. Oh, Mr. Holmes? Perhaps you don't remember me. I'm Dr. Watson. We met at the Diogenes Club a few years ago. I documented our encounter in a short story I gave the title The Greek Interpreter. He does Sí. remember you, Watson. Me hubiera My gustado brother remembers comprarme 2 o everything, 3, pero and that solamente is puede why he comprarme is uno. so valuable to the government. We are about to depart for the train Era station. 80-90% de descuento, algo así era. No, Sherlock, I need your help. There are people who presently threaten both our country and the crown itself. You must help us with those methods of yours. Need help. Those are not words I would readily associate with you, Mycroft. I wrote you a letter, but you did not reply. And this is not about Las historias son muy buenas, como ver una película. people similar to those whom you pretend to defend in your petty detective affairs. Everything is about politics with you, Mycroft. I'm not interested. Have some of your agents, your spies, or worse, undertake this job of yours.
Micro, You are creo que su defending hermano your mayor. people, and they have little to do with the people Y son I así choose to como help, que I can enemigos. assure you. That's the point. You think exactly as they do. Who are they? The Merry Men. He is talking about the Merry Men, a band of idealistic terrorists. Sherlock, do please think about it. They are planning something diabolical. Your country needs you. Típico, tu país You te need necesita. me, Mycroft, and you are not the country. Although if your waistline expands very much further... Mrs. Hudson, tea will not be necessary. Ya lo Dr. hizo Watson, sentir mal. the train conductor, Mr. Parker, is aware that you will be 7 minutes late. You are in the 4th car. The train will be waiting for you. Sherlock, enjoy your time in Sí, Staffordshire. sí, sí, sí. Vamos, And vamos, do al grano. please at least write to me on your return. Al grano, al grano. Aquí estamos. Mi gorrita. Madre, ¿qué hay que hacer? El regreso de Holmes y Watson de sus vacaciones se convierte en una historia de intrigas. Ah, este fue el caso que hice, el de Peter Carey. Bien, no hay nada más. ¿Hay que ir a algún lado? Compañero Watson. Holmes, please call a cab while I pack my suitcase. We should be late for the train. ¿Y por qué no lo hace usted? La mentira, ¿cómo lo hago? ¿Teléfono? ¿Carta? ¿Grito? En estos tiempos no hay WhatsApp. ¿Sabes lo que hay en el telescopio? Una sexy mujer. No sé, Sherlock Holmes le ha puesto el ojo a esta señora. Look after Mrs. Hudson for us, Toby. Para que me diga cómo llamo al... ¿Cómo llamo al cochero? Watson, I'll hold a cab for us. We leave in 5 minutes for the station. Ah, ok. Ahora sí. What a gloomy night. It was warmer inside the waiting hall. Since the station master told us that the train is about to arrive, we should not have to wait very much longer. Yes, at last. Attention! The train is arriving at the station. Please stand well away from the platform edge. I'll take your bags and your Güey, archives. bienvenido, güey, bienvenidísimo. Buenas, ¿cómo estás? But Welcome to the jungle. the headlight. It's faded away. ¿Qué Something te is trae wrong. por acá? I can't hear any sound from the incoming train. Excuse me, sir. Can you explain what has happened? ¿Qué te trae por estos lares? No, it's as if the train vanished into thin air. Holmes, say something. Quick, fetch a lantern and let us take a look. ¿Cómo que el tren ha desaparecido? Tengo que irme en eso. Only fog and rails, nothing else. There is no use in stumbling around here at night. We will come back tomorrow. Tiene miedo, tiene miedo. Pero sí, tiene razón. Ahora va con Watson en el carruaje. Ay, qué bien. En el anterior solo iba Holmes solito. Well, here we are again at Evesham Station. We have a full day ahead. Let us begin our investigation. Muy bien. Me perdí un poco en la historia, pero el tren desaparecido y examinar las vías donde desapareció el tren. Ok. Aunque hay que entrar aquí a la estación.
Wow, qué bonito. El reloj. Me fijo en pavadas, por si acaso. No me juzguen. Con mi supervisión. Nada. Las vías tampoco. Permiso, Watson. Trabajando. No veo nada. Nada raro. Nada diferente. Oficina de tickets. First of all, let us examine the area where the train disappeared. Ok. Permiso, Watson. ¿Dónde desapareció el tren? Por las vías, ¿no? No sé si por aquí o por el otro lado. ¿Este? Esta habilidad es nueva. This is the place where we saw the train vanish last night. Esta habilidad es nueva. A discarded item, possibly thrown from the train. ¿Listo? There are no tracks or footprints on the ground. Railway sleepers, Traviesas. nothing unusual. ¿Qué son las traviesas? A discarded item, possibly thrown from the train. El rail. The rails have not been touched. There's nothing unusual here. Qué gran pista, no hay nada raro. There are no signs to indicate that the train ran off the track, nor are there any other traces. There is nothing whatsoever. There are no clues. But then, a negative result is also a result. Oh, I see what you're getting at. No clues. Ah, no, este no es and you're Watson, smiling. este es el policía. Yes, Watson, I do smile ¿Sí? on Así sí es occasion. Watson, se parece This mucho al mystery policía. appears very promising. This investigation won't be simple. We shall require a map of the region. Perhaps the station master could lend us one. Bien pensado, Watson. Bueno, así no iba, ¿no? Bien pensado, Will. Perdón, ese es mi hijito ladrando. Un bravo guerrero. ¿Tiene el mapa? ¿No? ¿Este no? ¿Este tampoco? A telegraph. Uh-huh. Un escritorio. Un telegrama. Mensaje a todas las estaciones. El señor Robinson está localizado en Bridlington. A new Estación de telegram. Bridlington. I think we should meet this Mr. Robinson. Uh-huh. Composición del tren. Here is the train set. Esto es grave. Locomotora, vagón carbonero, vagón de primera clase, vagón postal especial. Por petición del señor Robinson. El señor Robinson será el propietario o... Ok. Esto no se puede conectar con nada. Creo que nos sigue faltando el mapa. Hay que entrar por el otro lado, ¿no? Aquí no hay nada. Creo que nos sigue faltando el mapa. Hay que entrar
whole train just disappeared. It's unbelievable. Elemental, mi querido Val. ¿Y este hombre debe saber algo? Good morning. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. Yes, I remember you. I'm Station Master Everett. You were here last night. So, you were Mr. Holmes, the great detective. Will you be investigating what happened? I shall indeed. It is extraordinary that an entire train could disappear like that. And to think of all the poor people inside it, the passengers, the driver. Desapareció con todo, con la gente, los choferes, con todo. Vamos a analizarlo. En su gorrita no hay nada. En su mirada perdida, que ha vivido mucho y ha visto mucho, no hay nada. Arrugas de los años que no pasan en vano. Pelito blanco. Pelo cano. Vale. Su ropa está bien. Botoncito. Insignia honorífica. Debe ser un buen hombre. No hay nada en la ropa, en las manos. Manchas de tierra. Bueno, un hombre trabajador. Ajá, es casado. Un hombre de familia. Could you please give us any details about the train? Well, there was nothing so very special about No, it. Juri, te cuento que no. At least not that I can recall. Yo soy más de leer, It's not what entonces it used to he be. leído los 2 primeros libros, me falta lo demás. If you need it, Así que no quiero ver series, películas hasta leerlos. It's inside my office. Los tengo todos los libros, solo que no me da tiempo de... No escuché lo que dijo. According to the train importa. composition report, there was a special wagon. What does that entail? Vagón especial. Those wagons have iron walls, you know, without any windows. And they're fitted with a complex key lock. That is important information. Do you know what was inside this particular wagon? Certainly not. No, that's private. And it's not my responsibility to allot the wagons to whoever. Vaya. Sobre el I mapa. would be glad to have a detailed map of the local railway district. But of course, please, take the one that's pinned inside the waiting hall. Ok. See you later, my good man. Es un buen hombre. Waiting hall por aquí. Aquí hay un mapa colgado. ¿Será este? This map will be useful. Sí. La vía recta, como que no hay mucho que hacer, ¿sabes? No hay mucho que ver en la vía recta. Se la habrá pasado. Los juegos parece que sí se pueden jugar, porque pues no spoilea nada. No está basado en los libros, me parece. Hay que averiguar qué se transportaba en el vagón especial. Estos son del primer caso. Aparecerá en este caso. Ah, perfecto. Aquí tenemos al jefe de la estación de Bechon. Apasionado de la jardinería. Ah, por eso tiene tierra. Insignia honorífica. No, de verdad que no es dislexia. Qué mal. Que no es tan grave. The whole train just disappeared. It's unbelievable. Y sí, ya me los digo. ¿Y ahora? Hay que ir a algún lado. Ahí estamos, ¿no? Ah, mira, ahí hay gente. Vamos a ver si podemos hablar con ellos.
Ah, no puedo salirme, a ver. No puedo salirme. Ya. Habrá que volver a hablar con el señor, supongo, ¿no? Ya que ya tengo el mapa. Sí. Mm. Me parece que la vi o medio, o a medias, algo así. Was Me there dijeron que era anything buena. exceptional about any of the passengers aboard the train? What do you mean? Like officials? I wouldn't know. Oh, but now that you mention it, yes, there was something. There was a message from Bridlington station saying that the train had been delayed because of an issue with the passengers. But what kind of problem that they didn't say? That is interesting. A ver, esa famosa. You mentioned a problem at Bridlington Station. I should like to visit this station. Could you mark it on the local map? Of course. It's a suburban railway station. You might take a cab there. See you later, my good man. Bien, supongo que ahora hay que tomar el carruaje. Ok. Railway post bags. Aquí no habrá nada. Creo que no. Vamos con el cochero. Me da curiosidad. Oh, partes de tren, ¿qué son? ¿No? Mira tú, An old locomotive bell. la campana. ¿Qué más hay aquí? This part is probably from a locomotive. Pues, This place serves as a storage area for the station. ok. No sé, era por curiosidad. Perdón. A ver. Señor cochero. Ay, qué hermoso el carruaje. Mira esto. Ah, nos va a llevar allá. Perfecto. No sé si es mi alma vieja, pero le encanta mucho estos elementos. Mi alma vieja. No sé si es mi alma vieja, pero le encanta mucho estos elementos. Y además, Sherlock va leyendo en el carruaje, no sé. Me encanta. Bridlington. Railway post bags. Más bolsas de correo. No. Por aquí. Las vías de tren. Las tardes, Watson. Aquí hay otro warehouse. Viene corriendo, Watson. Exagero, a ver. This is an Oye. absolute scandal. It's always the same with these rail companies. No respect for the customer. Se parece a un personaje del anterior caso. Vamos a ver. No tienes nada. Ojos de bobo, nada más. Una barbita un poco descuidada. Ropa de gente. Trabajo. Claro. Un ticket. Billete barato. Otro hombre casado. Con razón reniega con la vida. Está casado.
Corazón está enfadado. Creo que no hay más. Me falta uno. El cuello, la camisa, los botoncitos. No voy a registrar. Las manos no tienen nada, las piernas no tienen nada. Entre el billete y la... Ah, ahí está. Piel basta. ¿Qué es piel basta? Ese soy yo, el Sherlock que lootea las casas. Please calm down, sir. What is your concern? Concern? What is my concern? I'll tell you what my concern is. Last night I were on the train as usual with my colleague, heading home. Then along came this ridiculous ticket inspector, who started arguing that our tickets were invalid. He made us get off the train, and he was extremely rude about it. Were you aboard the train that vanished last night? Yes, I heard that it disappeared. But I don't care because we would have stopped before then anyway. Our tickets were valid and no doubt about it. And then, to top it all, the ticket inspector pushed everyone else out too, except for a bunch of rich. Well, because their type don't need a ticket. Los recachones eran el objetivo, mira. Can you recall anything more specific about this fortunate group? Well, yes. They were all foreigners. Desafortunado, no afortunado. Spanish-looking toffs with snake eyes. Goodbye, sir. Bien. Él se ve recachón, la verdad. Es el señor Robinson. Good day to you, sir. Good day. To whom am I speaking? My name is Sherlock Holmes, and this is... Are you a representative of this damned railway company? Because I have a complaint. We are not from a railway company. We are... Well, in that case, Mr. Shamrock Flomes, please excuse me, but I'm not in the mood for idle chit-chat at the Ay, moment. pero qué mal me cae. Maleducado. A ver, vamos a analizar esos mofletes. Sombrero australiano. Tremendo grosero. Sí, la gente que tiene plata cree que te puede manejar como les dé la gana. Ropa cara. Anillo grueso de oro. Tienen que ver los anillos. Un maletín. Piel de cocodrilo. Jesús. You Piel de must be cocodrilo. Mr. Robinson, is that correct? Yes? I am leading the investigation of the disappearing train. It would help if you could answer my questions. Ah, well, all right. I have nothing to hide. I quiero presume saber. it was you who placed the order for the special wagon. Yes. It was to transport my valuable prototype safely to London. My prototype is a revolutionary device. It is capable of producing electricity. I'm a businessman and an engineer. I had already found several potential customers for my invention. But I was very optimistic about the Ingeniero directors tenía que who were traveling on the train last night. ¿Qué le puedo preguntar? ¿Iba usted en el tren? Supongo que no, pues no ha desaparecido. Mr. Robinson, could you please clarify? Were you traveling alongside your prototype? Yes, I was. But I had to step off the train. And all because of this stupid station master. I received a telegram declaring that an important person, a Mr. Bromsby, wished to see you in the waiting room. I merely informed you of this. Mr. Bromsby is a wealthy gentleman. His interest in my invention was truly unexpected. So yes, of course, I agreed to see him. Unfortunately, he wasn't there. I thought perhaps he might have been delayed, so I chose to wait a while. But despite my requests, the train left the station without me. Absolutely unacceptable. The timetable is strict. We cannot wait any longer.
The regulations require the train to be on time. You are an idiot. You will pay for it. I will sue you. No sé por qué me río. Vale. You mentioned a director's board. Which company do they own? The Chilean Barcazas Company. I had made Compañía an appointment with chilena. them. Now they are lost, along with the train and my prototype. What do you know about the Barcazas company? It's a large South American company. They showed a great deal of interest in my prototype, and they seemed wealthy enough to do business with. Posiblemente han hecho todo esto para robarle su prototipo al don este. No creo que él tenga nada que ver. A no ser que te imagines que tu prototipo esté, no sé, con un seguro millonario y este hombre está tratando de hacer una estafa al seguro. No, no creo que sea tan listo. This revolutionary machine of yours, was it very valuable? For God's sake, sir, it is priceless. It could change the world we live in. And yet, I was selling it for almost nothing. I am a humanitarian, you see. I do not know if I will ever be able to get over this disaster. I cannot believe that it disappeared with that damn train. The ticket inspector forced all the passengers from the train except for the directors of the Barcazas Chilean company. Creo que tenemos cositas que conectar. El tren desapareció con gente y chilenos desaparecieron. Hay dos posibilidades. Un accidente. Los chilenos permanecieron en el tren por casualidad y el conductor no los vio. O abandonados. Los directivos de la compañía chilena Barcazas fueron abandonados en el tren intencionadamente. El revisor obligó a pegarse a todos los pasajeros menos a los chilenos. Aquí es donde yo tendría que decidir como que por dónde va. Yo creo que no puede haber fallado tanto un plan como para decir que por casualidad justo los chilenos se quedaron ahí. Justo ellos. Abandonados. ¿Estos dos conectan? No. Hay que seguir investigando. Holmes, how is it even possible for a train to disappear? No sé, Watson, no sé. I will not move from here until I receive my refund. Siga esperando, caballero. Bueno, a ver. ¿Dónde está el hombrecillo que estaba acá? Deberíamos hablar con él. ¿Dónde está el hombrecillo que estaba acá? Good day to you, gentlemen. How may I help you? Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes. I am investigating the unfortunate disappearance of last night's train. I see. I'm Station Master. Yo me imaginaba a Watson un poco más My joven, ¿sabes? supervisor's not informed me about No this. tan I do not mayorcito. know if... Do not worry. I have only a few questions. Station Master Everett from Evesham told us that you reported a problem with some passengers last night. Indeed. This train is a regular line for those who work at Nottingham. But yesterday, everyone was asked to get off the train here at my station. I've no idea why, and it delayed the train. But the worst of it is that now I have to deal with two furious passengers who are complaining about the company's service. They stayed here the whole night, but people do not usually pay much attention to the regulations, you see. There are very strict and clear rules. Paragraph 234 of Article 2G-43 states that in the event of a complaint, you must... Yes, thank you. I understand. A ver. ¿Qué tiene de especial? Joven. Sí, es un changuito apenas. Está presentable. Ropa limpia.
Instrucción. Manchas de tinta. Apart from the passengers disembarking, did you notice anything else that was unusual last night? I did. And I mentioned it in my report to our higher management on the matter. What was it? Sorry, but I can't tell you. The station master's reports are confidential. Confidential, you say? How long have you been working here? Okay, I've worked here long enough to be quite capable of managing a railway station. El tren se retrasó. El tren se retrasó, ¿no? ¿O no? No, no es esa. A ver, ¿qué me dice? Apart from the passengers disembarking, did you notice anything else that was unusual last night? I did. And I mentioned it in my report to our higher management on the matter. What was it? Sorry, but I can't tell you. The station master's reports are confidential. Confidential, you say? How long have you been working here? I have worked here long enough to be quite capable of managing a railway station. Jefe de estación novato. ¿Será que le digo eso? Let me speak frankly, Mr. Bertram. Your age and your lack of confidence in your position are quite apparent. You cannot deny that you have only recently completed your studies. I was at the top of my class. Listen Usted está here, en pañales, young pobre. man. I am ¿Qué aware me that quiere you wish contar? to protect yourself behind all these Me quiere engañar. regulations, but I represent the law. And you are obstructing the investigation of an important case. I would suggest that you call Eso, Sherlock. Mr. Muéstrale Holmes. quién manda. Think of your career. Ah, that is... Well, I'll tell you everything. First of all, I scolded the ticket inspector, for it was he who asked the passengers to leave the train. It was not his right to do so. He was very rude. And then, later on, I received a most peculiar telegram from my colleague at Chesterfield Station, the next stop along the line. No. What did the telegram say? Well, that was the peculiar thing. It was almost unreadable. It was full of errors and awfully vague. It was hard to Plagado de understand errores. if the train had correctly passed that station or not. You can read it for yourself. Lo leeré To mucho. visit Lo leeré. Chesterfield Station, we need to confirm if the station master saw the train or not. Ujú. ¿Eso quiere decir que debo mirar? No veo nada inusual aquí. Ajá. Ahí hay algo. The insurance policy for Robinson's machine. A significant sum. Póliza de seguros. Ay, no. Generador autónomo de electricidad. La pérdida de prototipo hasta 50% de su valor. Solo cubre la mitad. Igual no conviene mucho hacerlo, ¿no? Diría. A telegraph. También tiene un telégrafo. ¿Qué es la póliza de seguro? ¿Tendré que hablar con este hombre? Tales de él, ¿no? Ujú. According to this document, you have insurance for your prototype. Oh, thank God. Where did you find it? Near the telegraph station. I must have lost it when I tried to send a message, which I was prevented from I doing. apologize for that, but regulations state that public access to the telegraph is strictly prohibited. Upon my word, you keep on digging that hole of yours. You have no idea who I am. ¿Por qué habrá gente así en el mundo, de verdad? I see that you kept your grip sack with you.
Why don't you leave it in the luggage room? I've had other things to think about. I lost my prototype. And this idiot station master just stands here doing nothing to help. Oh, but... Well, that won't do at all. Station Master, I believe that the regulations state that any passenger luggage should be taken to the luggage room. I'll do it right away, sir. Sorry, sir. This Robinson is quite a character. We should learn more about him. Todo un personaje. El Don. Analizar su equipaje. Su equipaje, ¿dónde puede estar? En el... Aquí, ¿no? No. Su puerta la atraviesa de lado a lado. ¿Dónde se ponen las cosas? No creo que sea esto, ¿no? Ahorita van a ir corriendo, Watson. Oh, oh. Don't touch anything, please. Ya curiosidad todo. Pero... ¿dónde se supone que está el equipaje del hombre? Ah, tal vez. No, no se puede entrar. Que lo empujo. Eso es muy GTA, ¿eh? Tal vez. No, creo que no hay nada. Aquí no está su equipaje. A ver por allá. No. Es el límite de dónde puedo ir. Venga, Watson, no se queda atrás. En la consigna de... pero es que aquí no es. Ah, aquí está. Por Dios. This gripsack belongs to Mr. Robinson. I think we should open it, Holmes. This is what they call force majeure. I'll keep watch. Of course. Mire que no hay moros en la costa, Watson. Wow. El cosito este. Vale. A ver, vamos a dejar este aquí. Este que conecte todo. Bueno, este conecta esto, pero no conecta el de arriba. Lo seguimos girando. Por ahí. ¿Ves? No, no, esto no. Uy, más o menos por ahí, ¿eh? No. Ahí. Nice. Look, Watson, a bundle of contracts. Very suspicious. We should study them carefully. ¿Qué pedís? Adquiere este aparato tal y como se encuentra y está de acuerdo el señor Thomas L. Robinson, el vendedor.
no será responsable de los problemas que puedan surgir con el prototipo después de su éxito. Mr. Robinson is the seller. Claro, él es el vendedor. No tiene idea que esta parte de los está de acuerdo el señor Thomas, Mr. el Robinson is the vendedor. seller. Este es un contrato An exclusivo de exclusive venta. sales contract. La compañía chilena Barcasas, el comprador, entiende que adquiere el aparato Telecom 50 está de acuerdo el señor Thomas, el Mr. vendedor. Robinson is the seller. ¿Entiendes lo que está pasando? La compañía General Eléctrica Madison, el comprador. Mr. No, hombre. Robinson is the seller. Son cuatro o cinco contratos de venta. O sea, este hombre le está vendiendo el aparato a diferentes personas y les quiere estafar o ¿qué onda? Yet another exclusive sales contract. Exclusivo. Yet another Exclusivo. Yet another Exclusivo. exclusive sales contract. Apesta. Well, Esto it is apesta. very clear Ese hombre that this apesta. Mr. Robinson Dios mío, más que un received impostor en Among. prepayments from various people for his machine. No, hombre, no. No, Watson, ¿tú qué piensas? Ese hombre es un apestoso. No me sigas porque yo también estoy perdida. Tenemos que hablar. I will not move from here No. until I receive my refund. Ah, no. Tengo que ir a... allá, ¿no? Ujú. Él no tiene nada que It's a decir, ¿no? scandal. An absolute outrage. Sí, sí. Don't touch anything, please. ¿Con quién tengo que hablar entonces? Tendré que ir aquí, supongo. Aquí no hay nada para... mira esto. El prototipo tiene muchos compradores y está asegurado. No. Telegrama no. Aún no. Del prototipo. Vagón especial. Y el prototipo está asegurado. El móvil de Robinson. La pérdida del prototipo hará que el señor Robinson gane dinero fácil gracias al seguro y a múltiples contratos fraudulentos. Sí, pero los chilenos también tienen un contrato exclusivo de compra y desaparecieron con el tren, ¿no? No. No. ¿Conecta algo con esto? Creo que no. ¿Esto? La pérdida del prototipo hará que el señor Robinson gane mucho dinero. Ajá. O es una víctima. Con un desastre para el señor Robinson. Aunque ha planeado su fraude, ha perdido mucho más de lo que podría recuperar. La póliza de seguros no cubre el coste total del prototipo correcto. El tipo me cae muy mal, pero creo que es una víctima. Es que lo de los chilenos me huele fatal. Los del tren. Es
y esto no se conectan. This bin is full of empty bottles. Hey, alguien. Permiso, Watson. Alfabeto I Morse. had thought that all station masters knew the Morse code, but apparently not. Sospecho. Él es el que envió un mensaje, ¿no? Like this. Excuse me, sir. Wake up. Ah, his breath. He must have swallowed half a distillery. And that explains the how. By his sleeping off the alcohol, you mean? Wake up, please, sir. What? The 18-hour 72 train has arrived? Good day to you. We are investigating the disappearance of last night's train, and we should like to ask you a few questions. Were there any passengers who got off that particular train at your station last night? No, nobody, it seems to me. Although I did not leave my office, so... No doubt you were very busy. You don't say. You can't ever get any peace around here. Now you have to send a telegram each time a train arrives and departs. Vamos a analizar tu careta. Apenas está despertando este pobre hombre. Estaba beodo toda la noche. Beodo es ebrio, ¿eh? Su ropa limpio. Demasiado limpio para estar ebrio. Hilo de pescar. Tiene un hobby y pasatiempo. Todos son casados aquí. Me siento tan sola. Station Master Bertram from Bridlington showed me a strange telegram that he received from you last night. It concerned the train, but it was barely comprehensible. What? He's a fastidious little twerp, that Bertram. I remember everything quite clearly. It was late, and I was tired. Hola, Far. I did ¿Qué my tal? work. Bienvenido de vuelta. There's no need to be so petty. Ay, pues te cuento. Perdí todas mis cosas en el Minecraft. Me caí al vacío del end. Perdí todo y van a ver de recuperar mis cosas mañana. Así que como no preví perder todo y no sabía qué jugar, me metí al Sherlock Holmes. Más se perdió en la guerra. Igual lo voy a recuperar, así que no se preocupe. Creo. Más se perdió en la guerra. Igual lo voy a recuperar, así que no. No sé, a ver. Embriaguez. You were not tired, you were inebriated. Tell me the truth now. Sí, creo que lo voy a or I shall not recuperar todo. hesitate to document your state in my report. My friend means that you will end up by being sacked from your position. De patitas en la calle por beber en el trabajo. I don't remember all of yesterday, to be truthful to you. Please don't go harsh on me. Holmes, this man has ¿Ah, sí? consumed a considerable amount of alcohol. He's not entirely helpless yet, but... It will not be long before he is. Obviously, his testimony cannot be trusted. Sigue todavía muy tomado para hacerle caso. Oh, will I ever get any peace? Ay, mira. O lo emborracharon o se aprovecharon de que tomó y hicieron sus matufiadas. ¿Qué pasa con el server? ¿Está lag? Ok. ¿Qué pasa con el server? ¿Está lag?
ver si encuentro algo. Algo sospechoso. Ah, vale. A fishing advertisement. ¿No le has dicho a Max? Porque la reiniciada es un ratito nomás. 2 minutos. No, Max estuvo en el Minecraft. Estuvo ahí. Revivieron al dragón como 4 veces, creo. Y su nombre del Minecraft es Infected. X Infected, pero la E es una X. Letras, periódicos. No veo nada raro. ¿Sabes cuál está muy muy bueno también? El Tomb Raider. Igual tiene unos gráficos. Wow. Sí. Ay, Watson, no me asusté. Locked. There is no sense in asking the station master to open it. We shall have to pick the lock. Me gusta la idea. Me gusta forzar cerraduras. Tengo alma de ladrón. Ya, ya. ¿Dónde hay algo negro que los conecte? Aquí. Y en el otro. Ahí. ¿Bien? El Tomb Raider, ¿no? Bueno, en el PlayStation 1 eran como que muy cuadrados. Muy cuadrados. Pero los últimos Tomb Raider tienen esta calidad de gráfico, incluso un poquito más. Se ve la sangre, los detalles, o sea, está bien hecho. Le ves hasta los poros de la cara. Le ves hasta los poros de la cara. Aquí puede que haya algo. Bags were recently dragged here. Mira qué interactivo. Wine, a remarkable vintage. These bottles are too expensive for a station master's wage. They were likely taken from the parcels. La robó. Shameful. La robó, no. Sí, yo he jugado uno de los últimos. Hogwarts Legacy. ¿Qué tal será? Creo que es demasiado caro. Demasiado caro. No sé si lo valga, la verdad. ¿Y algo por aquí? No. Railway post bags. Y ya vimos eso. Y ahora habrá que hablar con el hombre ese, pero es que está muy, muy ebrio. Uh-huh. Las herramientas se usaron para algo. ¿Qué hacemos? Creo
que una vez hubo descuento del Hogwarts Legacy, pero era muy poquito, era como un 10-15%. Entonces de $50 bajó a 45, no, 40, algo por ahí. No era mucho. Debería haber un demo gratis. Yo nunca he jugado Resident Evil, ¿sabes? Me parece que I no. will not move from here until I receive my refund. No creo que It's a tenga que hablar scandal. más con esto. An absolute outrage. Don't touch Ni con anything, él tampoco. please. A ver, vamos acá. Esa es una buena oferta. De 1000 a 190. Aprovechar. Y creo que han remasterizado, ¿no? Un Resident Evil. ¿No? Con mejores gráficos y todo. Sí, aquí el hombrecito. Sí, aquí. The entire train has disappeared. It's a disaster. It's a madness. A disaster. De aquí nada más tampoco. Telégrafo. Me falta encontrar algo, pero no sé qué es. Creo que tengo que encontrar alguna pista o algo. ¿Qué habrá que revisar? Ah, él dijo que... ¿Este? Sí, sí, sí. No, aquí no pasó nada. Ah, ya sé dónde hay que hacer eso. Creo. ¿Mm? Tengo los por detrás. ¿Has visto esa animación? Aquí tiene que haber algo. Este aparatito es A handcar wheelbase. Interesting. It appears that elements of the same construction were scattered everywhere. Me gustó mucho el Left 4 Dead. Watson, Lo please jugué tell una me, sola vez. do you believe in magic? Of course not, Holmes. Then you are of the opinion that a train cannot simply disappear. Well, we both know that that is obvious. Why are you asking such peculiar questions? A little patience, Watson. You will understand my point quite soon. So, are you quite certain that you saw the train at Evesham Station? Yes, of course. We saw it coming. The headlights, and heard the whistle. But that is it. We didn't see the train itself. But... Oh, Holmes, I'm a little confused. Vale, es que este cochecito va por las vías del tren. Lo que Sherlock quiere decir es que a lo mejor como que aquí montaron un tren, ¿no? Le pusieron un foco, escucharon el silbato, todo. O sea, era una trampa, una ilusión. Ilusionaron a todos más que sus ex. Pensar. Yo lo pasé creo que en normal. Es bonito, me gusta, muy bonito. Normal, sí. ¿Para qué en fácil? La vida no es fácil. Fiestas de repuesto. No. Claro.
Experimento del tren falso. Uy, una tarea. La dresina desmantelada parece que está directamente relacionada con nuestro misterio. Hay que reconstruirla para comprobar si puede pasar por el tren desaparecido. Claro. Nice. Vamos a hacer un experimento. Pasó por Chesterfield. El tren pasó por la estación de Chesterfield a pesar de que no estuviéramos seguros de que informara de ello. O no pasó por Chesterfield. El tren nunca pasó por la estación de Chesterfield. El jefe de la estación estaba borracho y su declaración no parece fiable. Pudo haber informado de ello sin presenciar el paso del tren. Parece que no. Si el experimento este funciona, creo que no era el tren lo que vieron. Vamos a poner que no. Igual esto se puede cambiar más adelante. Vamos a hacer el experimento y luego ver. Ay, qué hermoso. I should use the appropriate object here. Pues un engranaje. Ajá. Ay, tengo que armarlo. I should use the appropriate object here. Uh-huh. Esto no gira ni nada. ¿Vale? La palanca debe ir aquí. No puedo girar. Qué feliz soy. Vale, una rueda. Voy a girar esto. Una rueda. Ahí. Una otra ruedita. Ahí. A ver, ¿qué más hay que poner? Yo diría que el foquito, pero no me deja agarrarlo. I should use the appropriate object here. El tren. ¿Qué más me faltaría? Unas tablas que faltan, ¿no? I should use the appropriate object here. Un objeto apropiado. Ah, aquí están. Está muy arriba. Allá. Ah, sí. Eso. Wow. So, now here we have the fake train that we saw approaching Evesham Station last night. Doesn't look much like a train to me. Be patient, Watson, I haven't finished yet. Try using your imagination. Our train requires only a headlight and a steam whistle. Había aquí un foquito. Bueno, es un foquito, es tremendo farol. Aquí vamos a engañar hasta el más listo. I need something long for the headlight to be attached. Luego largo.
Sé que me falta algo. Vale. No me falta nada. Ah, aquí está. Creo que ya tengo todo. Ay, no me digas. Ni me digas. Ay, no me digas. Me asustas. Ni me digas. Me asustas. ¿Y dónde está mi...? Sí, ya volví por ella. ¿Y dónde está mi...? ¿Dónde se veía eso? Me pierdo todavía. Ah, sí, aquí. Bueno, el viewer no importa mucho, ¿no? No creo que sean bots. Ya estuvieran unidos. The long pole is now attached. It will allow us to connect the headlight. The headlight is attached. Claro. The steam whistle is now connected. Holmes, what can we do to make the steam whistle work? It is elementary, my dear Watson. We shall need a fire extinguisher. O sea, ni siquiera había una persona encima. Now let us see what we have here. The steam whistle is ready to be used. Oh. Watson, I do believe that we have created an exact replica of the train that vanished in front of us last night. The criminal mind can be most inventive. I am somewhat in awe. So such a thing is possible. If someone went to all the trouble of creating this fake train, then it was surely with the intention of stealing the real one. Ah, Watson, you should not jump to conclusions. In fact, this does not tell us very much at all, except that the train did not evaporate into thin air. Although you half suspected it. At any rate, we now need to find where the real train might be hidden. I suggest we use my archives to find a more detailed map of our surroundings. Well, I hope that justifies our having to load your massive archive suitcase onto the cab. It made us extremely unpopular with our driver. Su trabajo, no sé qué. El tren nunca llegó a Evesham. Desapareció antes y alguien creó una ilusión con una dresina y unas piezas de repuesto de tren de la estación. Sabes que ese aparatito siempre lo conocí en las películas, en las caricaturas, en todo, y nunca supe que se llamaba dresina. Siempre aprende uno algo nuevo. Mira, es que no podemos sacar ninguna conclusión todavía. En el primer caso ya un poquito... Era como más de un asesinato que de una desaparición. Que hubo un poquito de gore y todo, ¿sabes? Hay que ir... ¿A casa? Pues no. Falta saber algo sobre estas dos cosas, creo. Me falta conocer a dos personas. Hola, Petis. ¿Qué haciendo? Estoy jugando Sherlock Holmes. ¿Con quién tengo que hablar? Sí. El cochero ya está enojado conmigo, dijo. El cochero ya está enojado conmigo, dijo.
la única The persona que hay entire aquí, train ¿no? has disappeared. No hay nadie más acá. Ahora, ¿dónde hay que ir? Estábamos acá, ¿no? Mm. No sé si alguno de estos tenga algo nuevo que decir, cosa que lo dudo. Es I que will no, not move from here until I receive my refund. este tampoco. Don't touch anything, please. It's a scandal. An absolute outrage. Sí, señor, sí. Lo que usted diga. Tampoco es acá. Theodore. 2 de 10. Interesante. Crimen y castigo estaba leyendo. Nuestro querido amigo. Hay que hablar con el Beodo. You have quite a number of dirty tools lying around here. Confiesa. Yes. Well, thank you for reminding me. I should clean them. Although, might be easier to put them outside. Seems it might start raining soon. I meant, what were they used for? Some workers come here and borrowed them from me. They wanted to lift the edge of the railway to one of the stations on the line, so that the water wouldn't come in too close. Who Su cara were de que no these le cree nada, workers? Well, they didn't seem to be from the company, but they was fine lads. They invited me to share a drink. And whatever it was, it had a kick to it. They wasn't English. No, I don't believe so. But see, they knew just what a man needed to brighten up his dull evening. Ah, no, hombre, no. Puede ser. Mm, bueno. No sé dónde se ve eso, Juri. Ah, will I ever get any peace? Vale, o sea, ¿has escuchado? Lo han emborrachado al hombre para usar las herramientas, al parecer. Ahora sí, no sé qué hacer. Oh, A telegraph. no. Mm, unos trabajadores. Había unos hombres por ahí, no sé si... ¿Tú te acuerdas? Había unos hombres por ahí. Pero no me podía acercar. A ver, mándamelo al privado, por favor, a Furik. Al Discord. Ya abrí mi Discord.
Ah, ya vi aquí. Ah, o sea, yo pongo un nombre acá y esto me dice si es un voto o no. ¿Es así? O sea, yo pongo un nombre acá y esto me dice si es un voto o no. Oh. Mm. ¿Y dónde veo los que están de viewers? Pero no son muchos, diría, como para que sean bots. ¿Y dónde veo los que están de viewers? Pero no son muchos, diría, como para que sean bots. Sí, me sale una lista, pero esa lista es en general del tweet. Sí, me sale una lista, pero esa lista es en general del tweet. Mm. Ahora me faltaría saber. Ahora me faltaría saber. Mm, analizar, parece. Analizar, parece. No entiendo nada más, encima que está en inglés. No entiendo nada más, encima que está en inglés. Lo voy a hacer despacito, ¿ya? Yo creo que despacito lo voy a hacer. Es que no entiendo mucho. Y me pierdo, me desconcentro porque ahorita ya no sé qué hacer, o sea, no sé dónde tengo que ir. Y me pierdo, me desconcentro porque ahorita nah, no me traigas malas vibras. Mejor. Puchis me hizo right por si acaso. No creo que sea otra cosa. El mapa. Y esto es lo último, más o menos. ¿Será que hay que ir a ver esos vinos? Porque pensamos que el hombrecito este los robó, pero parece que no los robó, sino que parte de lo que le dieron de tomar, ¿no? French wine. French wine. No, tampoco. 10 minutos. Will I ever get any peace? Que no tengo con quién hablar. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Si supieras, llamarías al manicomio. ¿Y si me das campito? ¿Te parece?
I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Déjame pasar, Watson. Madre mía, este Watson. ¿Qué pasa? ¿Te gusto? Ay, Dios mío. Watson me va a matar. Aquí solo está el viejito. Acá está el ricachón. Aquí solo está el beodo este. Pero si el tren no llegó acá. No, es aquí donde nos llegó y de aquí salió, ¿no es cierto? Claro, aquí es donde se vio el tren por última vez. Pero no había nada. Pensativo y meditabundo el hombre. No. Hay doble. Mira cómo se para Watson ahí. Parece un alma en pena. Jesús. ¿Esto cómo apareció ahí? Ay, yo para juegos de terror no. Techai Muri. Techai Muri significa totalmente imposible en japonés. Pues tampoco. ¿Para qué hablar con ellos? Pero es que viene y se para como... Había una puerta cerrada, ¿te acuerdas? ¿Será que ahora se puede abrir? No me acuerdo cuál era. Decía lock. Aquí había... Ah, el correo. Railway post bags. Los documentos, aquí no hay nada, o sea, las puertas le van de un lado al otro. Watson. Don't touch anything, please. Un Bourbon. Aquí hay muchas cosas. Hay varias. Esto es lo que hemos hecho. Es que solo dice resolver el misterio. No sale qué más hay que hacer. Y hasta abajo está el experimento que hicimos. Ah, él dijo... Sí. Él dijo que tenía que ir a su casa por un mapa más detallado de las vías del tren, ¿no es cierto? Creo, no estoy mal. Debería ir a mi estudio, algo así dijo. Me distraes con tus teorías paranoicas, conspirativas. Por el spot. Pero no puedo irme a casa. ¿Cómo me voy a casa? ¿Sí? Lo muevo, lo ojeo, lo doblo. ¿Cómo me voy a casa?
Tiene mala cara ya. Oh. No puedo ir a hablar con la gente. No, esto no cambia nada. Sí, pero ahora por eso estoy perdida. Perdida. Tendré que ir a las vías del tren, tal vez, porque si los hombres hicieron un trabajo, ¿ve? Dijo que hicieron un trabajo en las vías del tren, pero en la estación de... Por acá no creo. Vamos a revisar esas marcas de nuevo. No, es que está en verde. Qué bonito eso, ¿eh? No, no puedo ir más allá. No. Si no, no sé qué hacer. Las vías del tren es lo último que me falta. Y es que no he ido porque me da un poquito de pereza, la verdad. Recorrer todo esto. Y esto llegó hasta acá. Tampoco puedo ir más allá. ¿Por qué saldrá el tren aquí, no? Y se supone que no pasó por acá. Para simular el foco y el silbato. Esto es Chester. Vamos acá. Tengo hambre, no he cenado. Hambre y sueño es lo que te tiene. Aquí ya no sale el tren. ¿Lo ves? No puedo cruzar. El mapa se abre cuando llego al límite de... A ver, para el otro lado. Tampoco puedo ir para las orillas. El límite es por aquí más o menos. Aquí es el límite. No sale nada, che. ¿Qué hacemos, Watson? No estoy dando honra a Sherlock Holmes ahorita. ¿Qué hacemos, Watson? No estoy dando honra a Sherlock Holmes ahorita.
Solo me quedan estos cuartitos, la verdad. Nada. Un poco. Este es el correo, la oficina del hombrecito este. Y no hay más. Mm. Ujú. ¿Dónde consigo el mapa? Primero quiero ver la conversación que tuve porque estoy loca. Fue que hablé con Watson, ¿no ves? ¿Te acuerdas? Creo que hemos creado... Ajá. Ya. Tenemos un mapa más detallado de la zona en mis archivos. En sus archivos. ¿Cómo accedo a sus archivos? Archivos. Este es el mapa, pero... Ah, ya sé. ¿Te acuerdas que había un mapa en una pared y dije, ¿es este? Ah, no, no es este. Entonces hay que buscar en alguna pared, supongo. Mm, creo que es un mapa lo que tengo que buscar. No es ninguno de estos dos. Un poco aquí. Tampoco. Bien. En vez de quedarse parado, debería ayudarme a buscar el mapa. Decirme, ¿es este señor Holmes? Y decirle, oh, buen trabajo. Mm. No está en este cuarto. No está en este cuarto, creo tampoco. ¿No? Y no tiene ni un mapa. No, no me vuelvas a trabar la puerta. Después queda el cobertizo. O algo así.
lo que leí en las notas es un mapa, pero me acerqué a algunos mapas y no es ninguno de estos. No sé, por ejemplo acá. Mira, lo último que hablé está aquí abajo. Dice, sugiero que busquemos un mapa más detallado de la zona en mis archivos. ¿Vale? John Watson dice, espero que eso justifique el haber tenido que cargar ese enorme bolo en el carruaje. Consiguió que no le cayéramos bien el cochero. Entonces yo entiendo que hay que ir a su casa, pero no puedo volver a casa. Ahora aquí dice... pruebas, documentos... ¿Dónde estaba? Bueno, dice mis archivos y está este mapa. Este mapa. Es que no me sirve y no puedo ir porque está encima del mapa que me lleva a mi casa. Supone. A Nottingham. Londres. Claro, de aquí se va a mi casa. Mm. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Un mapa en mis archivos. Un mapa en mis archivos. Qué bonito caballo. Mm. Mm. No tengo que ver la forma de ir a casa, no sé. Y aquí tampoco hay nadie, aquí solamente está el viejito de la bicicleta. Mira, vine a ver este mapa. Con ojos de gato. Nada. No sé que tengan que mirar así un mapa. The entire train has disappeared. It's a disaster. Sí, señor, sí. Sí, aquí también vine a ver. Estoy seguro. ¿Cuál era la puerta que estaba cerrada? Me pone nerviosa. Aquí quería llegar. Bueno, no sé para qué.
Nada. No. Que no hay nada. No hay nada, no hay absolutamente nada. Esto es lo que ya vimos. A discarded item. Railway sleepers. Nothing. Tampoco. I don't know what to do. Escuché algo raro. A ver, aquí es donde dice archivo. Marca donde desapareció el tren. Necesito un descanso, la verdad. Estoy aquí un buen rato. Los barcas. Voy a tomarme un descansito. Mientras pienso. Vuelvo en unos 10 minutos, más o menos, ¿vale? Porfis, 10 minutitos necesito. Para estirar las piernas, para tomar algo. Comer alguito. Y ya vuelvo.
Railway company. He's a fastidious little twerp, that Bertram. I remember everything. For a station master's wage, they were likely taken from the parcels. Shameful. La otra rueda y... That we have created an exact replica of the train that vanished in front of us last night. Right into thin air. Although your massive archive suitcase onto the cab, it made us extremely unpopular with our driver. Vale, tenemos el AV y tenemos el pieza de repuesto con tren falso. ¿Dónde está? Aquí. El tren nunca llegó a Eversham, desapareció antes y alguien creó una ilusión con una dresina y unas piezas de repuesto de tren de la estación de Chesterfield. Ya, lo demás no sirve, nada más que tengo vagón especial, así que vamos a ir al cochero, que no recuerdo dónde está. Vamos a mirar la parte de atrás del carromato donde están nuestros archivos, ¿vale? Buscamos mapa viejo. Now we have two maps. We must combine them. Vale, creo que hay que hablar con el cochero o algo así. Ah, ¿dónde está? Esto no. ¿Sí? A ver. No puedo hablar con él. Now we have two Vale. maps. We must combine them properly. Ya. Este mapa tiene que coincidir con el de atrás. Este caminito ferroviario. No. ¿Sí? Te muevas mucho. Ay, no. Here it is. There is a side branch to the railway. Its first switch is located between Bridlington and Chesterfield stations. There is one more station to be visited. It is located between Chesterfield and Evesham, and there should be a side railway to the nearby quarry. There is a small section of a railway at the end of Evesham station. Okay. Hay unos 3 puntos. This suitcase contains my archives. We can consult with it if needed. It is fortunate that we took it with us.
Suerte, porque no sabría qué hacer. Vale, vamos a ir aquí. Perdón, perdón. Voy a apagar la cámara un momento, ¿vale? Bueno, tal vez con esto. Hay que investigar, ¿no? No. The switch is rusted, but it still works. Yes. Eso explicaría muchas cosas. Bueno, no puedo ir. Bien, no puedo ir más allá. Bueno, aquí también hay... A funny character. He looks anxious. And he is not an Englishman.
Un ratito más y me voy ya. Un ratito más y me voy ya. El sombrero tiene que ir. Por aquí. Es como que va ahí, pero... más o menos. Eso lo sube y baja. Y las hojitas. Para allá y para allá. Ah, vale. Este lado es... Ah, este lado. Está mucho mejor. Está ahí. Y está aquí. A greenish brown cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. Ricardo. You already know the name of this man? Holmes, you amaze me. No, Watson, I refer to the cigar. It is a Ricardo Turrent, a Mexican cigar of an excellent quality. Quite an expensive one, too. Mexicano. This ashtray is full of ash and cigar stubs. A greenish-brown cigar with a strong aroma. These ashes and cigar stubs are similar to the one that we found on the floor. That means that the fellow spent several days here. Judging by his clothes, he's hardly a traveller or a tramp. Well concluded, my dear fellow. A man who smoked the Ricardo brand of Mexican cigar spent several long days at Doncaster Station. Ya muchos días ese hombre aquí. ¿Qué dice? Esos canallas. There was a conflict between the Mexicans and the Chileans. This ashtray is full of ash and cigar stubs. A ver ese papelito. Parecía importante. ¿Dónde está? No lo pude leer. Es aquí donde no podía entrar. Aún no hay nada. Ya juré que ya pude avanzar, ¿viste? Tenía que revisar el maletero del cochero. There's a flooded area over here. I believe that the flooded area might be worth checking. Fuiste a comer. ¿Cuál somos? Ay, mira. Como que ha cambiado la zona, ¿no? Estoy loca. Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes, and this is Dr. John Watson. We are investigating the case of the vanished train. Is that so? Well, good day, gentlemen. I am Mr. Duff, the station master of this station. I'll be happy to help you in any way I can, but there's not much that I can tell you about last night. Tiene cara de falso inocente, ¿sabes? Vale. Tiene cara tristona. No lleva el reloj. Ah, el reloj que llevan siempre los. Le falta un botón. Y no es casado. Marca de alianza. Ah, entonces. Es divorciado. Por eso está tan triste. Did any passengers leave or board the train last night? No. I saw no one as usual. I reported the train's passage by telegraph.
Just the same as all the other nights. It appears that you may be at risk of some flooding along the line here. You mean that the whole bloody lake is at our feet? Quite so. But it is strange, because according to my map, there should be a quarry here, and behind that, the lake. How should I know? I only arrived here a few... And where did you work before that? Well, I was working in Nottingham. But I asked for a quieter place, so they transferred me here. Life has changed. There was a gentleman of Mexican origin, I believe, in the waiting room. Did you notice him? What? A Mexican? Here in the back of beyond? Are you quite sure about that? ¿Por qué no? Están en todas partes. It is obvious that we cannot inspect the quarry. Instead, we can check the beach area around the flooded lake. Cantera. Latinos estamos en todas partes. Vamos a ver. ¿Qué hay de sospechoso? No creo que me tengan que meter mucho más. Que todo se ve muy tranquilo, deprimente, pero tranquilo. ¿Puedo entrar? No. No hay nada que ver aquí, cuando mucho. Aquí que hay. Revistas de hípica, ¿eh? Newspaper articles on horse racing, hurdle, steeplechase, and flat racing. He is a true enthusiast, Holmes. Betting slips for horse racing. Watson me sigue como para ver qué averiguo y qué no. For horse racing. Ay, lo puedo girar. Genial. The sums are quite impressive. It can be an expensive vice. ¿Ves eso? This man probably used 19.000. all his savings. Creo que eso era mucho dinero antes. Vale. ¿Qué haces en el kit? A telegraph. Otro telégrafo. ¿Viniste a ver los bots del kit? Okay. Vamos ahora para analizar. Por aquí. El cochero. ¿Y qué es? El almacén.
Creo que aquí entré, a ver. Este es el que estaba de antes, ¿no? Watson, Watson, Watson. Vamos a la playa. Here we are at the beach that is located near the quarry and Doncaster Station. It doesn't look like a very good place to rest. Se ve muy chabacán. These traces were made by carriage. Look. Medir la distancia. Nothing interesting here. Nothing interesting here. Nothing interesting here. No puedo empezar aquí. Nothing interesting here. Nothing interesting here. Nothing interesting here. ¿Y qué es de interés para ti? Nothing interesting here. Nothing interesting. Nothing interesting here. Nothing interesting here. ¿Cómo sé que es de interés para ti? ¿Ah? Me interesaría saber la distancia que hay entre estos dos. Saber el tamaño del coche. Nothing interesting here. Nothing interesting here. ¿Qué es esto? Nothing interesting here. Nothing interesting here. Nothing interesting here. Nothing interesting here. Yo pensaría que ese sonidito me indica algo, pero... Nothing interesting here. Nothing interesting here. Dale. Nothing interesting here. ¿Qué más puedo medir? Las patas de los caballos. La distancia a la que andan. Nothing interesting here. Nothing interesting here. Nothing interesting here. Nothing interesting here. ¿Cómo puedes decir que no hay nada interesante? Nothing interesting here. 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 No se me estima. No es entre este y Nothing este. interesting. No es entre este y Nothing este. interesting here. No es entre las de los Nothing interesting caballos. here. Nothing interesting here. Nothing interesting here. Vamos a hacer. The vehicle Estoy un will poco be heavy, cansada. as these tracks are quite deep. Ujú. These traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. Claro, como estaba cargado pesado.
Se hundió bastante. An abandoned gypsy caravan. This place was abandoned fairly recently. Una bota. Y se han hecho su acampada, su parrillada, su confraternización, hasta los calzones dejaron colgados. The coastline and the moored boats, we are able to see that the lake's water level dropped. The lake has flooded the quarry. The dam was probably breached. Probably. La plaquita me llama, La zarpa. A label with the name Las Zarpas. Camino a la playa completado, vale. No hay nada más acá. Vengo aquí. Estación de Doncaster. Entonces, esto tengo que hablarlo con alguien. Y esto tengo que buscar en los archivos. Este de Doncaster. Hay que hablar con él. No. Perdón. Voy a comer algo. Pero aquí sigo.
My search should be focused upon the name. My search should be... My search... My search... My search... My search... My... My search... My... 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 Here it is. Hola, simio, ¿qué tal? Bienvenido. Uy, perdón. ¿Qué haciendo, manquito? Don Simio Uru. ¿Dónde está esto? Suena muy fuerte. Se satura. Bueno, es que a ver, es esto. No, no es muy bueno. Eso que lo configuré estaba peor. Espérame. A ver. La mexicana Caracal dispone de barcazas. No sé si tiene que ver con la cantera. Con el transporte. Los mexicanos hicieron uso de barcazas en el agua hace poco, probablemente para transportar algo pesado. El tren, por ejemplo. Sí, supongo. Es que si lo bajo mucho ya también no me detecta. Creo. Que normalmente hablo así. Entonces hay picos en donde hablo fuerte y ya. Ahí sí salta. Esto nada que ver. ¿Qué te trae por aquí, simio? No nos conocemos, ¿verdad? Nunca te he visto por aquí, aunque vi tu suscripción hace varios días. Supongo que... Ahora que me dice... Always wondering what's on your mind, Holmes. Sigue siendo lo mismo.
Y no. Y ahora también... ya está el caminito. Pero... no, este ya lo vi. This railway branch should lead to the quarry. Let us take a look. The rail is rusted and looks old, but the railway is Bueno, pues still ahora usable. tienes la oportunidad de ver uno. Voy a estar un rato más, pero yo no sé si se guarda esto en medio caso o no. Amigo. The railway ends here. That is strange. Estoy viendo el caso de un tren que desapareció. No, pero no puede desaparecer por arte de magia, ¿verdad? Así que hay que saber qué pasó, más los pasajeros. Tiene maquinaria valiosa, un buen invento I'm eléctrico. always wondering. Sí. Creo que no hay nada más que ver por aquí. Nada más. Me pregunto si tengo que hablar con el hombrecito sobre sus boletas de apuesta. Lo que corre como señor mayor. Perdón. I observe that you are a gambling man, Mr. Duff. You had hoped that your relocation to this small town might have helped ease your addiction, but it was not to be. I beg your pardon. Addiction to what? Adicción. ¿Adicto a qué? Yo te lo voy a decir. We found a number of horse racing tickets inside your office. Well, we all have our weaknesses. An expensive obsession, surely, for a station master. It is none of your business. I occasionally attend the races with my colleagues. And anyway, that's my private life. Atrapado. Bien, ¿qué más hay que hacer? Aquí sigue habiendo detallitos sospechosos. Justamente. Aquí ya entré a ver, claro que estaban los tickets. El telégrafo, no hay nada más. Y ese señor que estaba acá se fue. Esto va el coche. Estos dos van afuera. No entré. This postbag belongs to the station master. Esto es privado, no debería, pero a ver. Agencia de pagos Corwell. Después de su último aviso me gustaría asegurar que pronto haré frente a los últimos plazos del pago de mi deuda. ¿Y este? The station master appears to have found himself in some financial trouble. Querido, te pido que confíes en mí por esta vez. Pronto tendré dinero de sobra para hacer frente al pago de la hipoteca. Cuestión de días. Puedes seguir viviendo en la casa sin mí. Si ese es tu deseo, por favor, ten en cuenta que sigo preocupándome por ti. Espero que algún día me perdones, a
pesar de todo el daño que te he hecho en los últimos años. Tuyo, Edward. Hoy en día ya nadie escribe esas cartas. O te dedican una de Bad Bunny, no. Él recibió un pago. Un telegrama. El tren pasó por la estación de Doncaster. El jefe de la estación informó de él. O el tren nunca pasó por la estación de Doncaster. El jefe de la estación mintió y envió un informe falso. Quizás le sobornaron con un dinero que necesitaba desesperadamente. Creo que no pasó porque hay un desvío. Hay un desvío más allá. Yo diría que no. ¿Qué pasa si selecciono esto? No conecta con nada. Claro, habría cosas que chocan. Railway post bags. ¿Será que hay que hablar con el hombre de nuevo? No le voy a decir, hey, revise tu bolso y ve que tienes muchas deudas. You'll find nothing interesting here, I'm afraid. Ya lo veremos. Aquí parece que ya terminé. La mal de Evesham. Bien, nos vamos para allá. Córrele, córrele. ¿Esto estaba así? No. Ah, mira tú. Ah, mira tú. ¿Qué es todo esto? There was a building here not so long ago. But I don't understand, Holmes. Why would anyone destroy the shed in such a manner? It was disassembled in great haste. It is most odd. Sospechosísimo. Se parecen a las marcas que vimos más atrás. Traces. Let's take a closer look. No me vas a hacer medirlas de nuevo, ¿no? Supongo que sí. The distance between the tracks is about 6 feet 7 inches. Aquí fue más fácil. The vehicle would have been heavy, as these tracks are quite deep. These traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. ¿Y a Juri que The estás ahí? traces found at the disassembled shed near Evesham and at the lake were from the same vehicle. Ujú. Hay que hablar con el hombre de acá, supongo. This road should lead to the town of Evesham. Juri, una preguntita.
Con él no creo que haya que hablar, ¿no? Sí. Una pregunta, Jurik. Me salió que la sesión del Twitch había terminado. ¿A ti también? It appears that there was El a kick no se ha small cortado, pero el warehouse Twitch near sí. your station, and that it was disassembled. Why is that? It was burgled overnight about 2 weeks ago. The police have already started their investigation, but I doubt that they'll find anything. What was inside the warehouse? Nothing of value. A few 100 feet of standby rails and some spare railway parts. But it wouldn't be easy to steal all of that. Why would anyone want to? See you later, my good man. Pues de hecho, el que robó el tren. Ah, vale. Que mi pregunta era del Twitch, me salió que se cerró la sesión. Pero en el OBS no me sale el kick. Está bien. Claro, volví a entrar al Twitch y ya me sale. Pero qué raro. El ramal entre Chesterfield y Evesham. Falta algo más. Chesterfield. Cambio de pujas también. Mines. This is interesting. Uy. It would be quite possible for someone to redirect the train towards the mine. Pues sí. Las minas. Oh, qué bien. Se puede ir. Wow, qué largo este capítulo, ¿eh? Here are the mines, Holmes. They appear to be abandoned. Tengo miedo de salir y que se borre todo. Abre. The distance between the tracks is about 4 feet 8 inches. A lightly loaded vehicle came this way. There is a wooden beam lying on the rails. Hay una A traviesa. small vehicle with wooden beams went down this way. Tienes la traviesa que dejaron acá. This mine has completely collapsed, Holmes. It is curious, but to be truthful, I am not entirely surprised. It's difficult to follow you, Holmes. Someone removed these screws, most probably to take down the rails. A few feet of the rails have been dismantled. Todo un trabajo de ingeniería para desaparecer el tren.
paquete de papel. Alguien se le cayó. Debe ser de la paquetería del tren. This is an unusual kind of paper, stiff and dry. It was used for a specific purpose. Let us look inside. Sawdust. I am almost certain it is a... Watson, could you assist, please? Do you have your pistol? Good. Fire at this package. Que le dispare. Así, ya que así. Ah, vale. Ah, vale. Dynamite. Dinamita. Wow. ¿Va con este? No. Las minas se demolieron para esconder el tren. Se dinamitaron una vez el tren estuvo dentro. Sí. Sabotaje. Las minas fueron demolidas con dinamita. Alguien quería cerrarlas. Sí, pero después de robar el tren. Yo creo que sí. ¿Qué más? No pasó porque alguien robó los raíles para cubrir temporalmente el tramo faltante. ¿Sí? Uy, 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 uy. El tren está sepultado en las minas demolidas. Puede ser. Esto se cambia, se conecta a este, no, ¿no? Vale. Esto no conecta con esto, ok. ¿Qué más podríamos ver aquí? No es extenso este lugar. Parece que no hay nada acá. Una cajita. This box must be the safe. Let's open it. Otro candadito redondo. Yeah. No. Ahí puede ser. Aquí. Ahí. Más o menos. Bueno, este es más difícil que los anteriores, ¿eh? Si lo botamos así. Sí, pero no. Hay una que no coincide. No hay otra cosa.
Uy, es que esta no se ve por aquí, ¿no? Ahí está. Ah, mucha concentración, ¿eh? The Mexican company Caracao and the Chilean Barcazas both want to buy the mines. I need more information. Perhaps Mycroft could help. Que hablar con Mycroft. Los representantes de barcazas, libre acceso a partir de la feria. Los barcazas son los futuros propietarios de las minas. Uy. Watson, it seems that both South American companies were involved in the purchase of the mine. The man at Doncaster who fled our approach, he smokes Mexican cigars. Perhaps... Yes, Watson. We should certainly speak with him. Así es. Uy. Bueno, che, lo voy a dejar hasta aquí. Ya no puedo. Ya no puedo, estoy cansada. Ah, ya voy a ver yo si esto se guarda o no. Hablar con el fumador. Nos vamos a quedar aquí en las minas. Mañana voy a seguir, yo creo. Depende si no se guarda. Voy a jugar sola hasta acá. Volver a hacer todo hasta acá. Ya de aquí streameo. Sonboy no sé si streamear mañana. ¿Qué toca mañana? Entonces, creo que toca. Mañana es martes o miércoles. Bueno, como sea. Gracias a Uri por acompañarme. Muchas gracias. Y al que esté. No sé quién está, quién no está. Pero gracias. Sí, me gusta lo de los detectivescos, ¿sabes? Yo veo muchos programas de Investigation Discovery, esos de asesinatos, esos de crímenes no resueltos y ese tipo de cosas. Uy, me encantan. Un ratito de acción. Me gustó más sí el primer caso, porque era sobre un asesinato. Este es como que estafas, robos, normal, no hay ni un cuerpo, un cadáver. Pero a ver qué sale mañana. No sé qué jugaré mañana. Mañana es miércoles. A ver, porque el palio lo he estado jugando. Sí, en este caso no he visto sangre. Espero que el tercer caso sea mejor. En el primero había, ¿sabes? Había un hombre que era un cazador de ballenas, que lo asesinó otro cazador de ballenas y lo ensartó con el arpón en la pared. Era buenísimo. Pero, claro, me da un poco de cosa de que, a ver, era muy gore. Para niños no es. Así que, a ver. Era bastante sangriento. Porque tenía que analizar el cuerpo también, la sangre, todo. Y dije, me van a banear. Me van a banear. Era bien gore. Yo creo que el otro caso va a ser así. Es que, claro, no pueden ser todos los casos de asesinato, ¿te das cuenta? A lo mejor después hay algún secuestro o desaparición de una persona, ya no de un tren o algo así. Me imagino. Bueno.
A ver si mañana hay sangre. A ver si me animo a streamear. No sé si el Zomboid es que voy a estar medio solita también. El Minecraft no tiene sangre, pero pucha, como cuela la gente. ¿Cómo entra la gente? Y a mí me gustaría que hubiera un poquito más de sangre aquí, que hubiera más acción, no sé. Ahora sí, el juego me gusta. Aún así me gusta. No, Juri. Gracias por acompañarme nuevamente. Descansa. Mañana hablamos a ver qué juego, a ver si pasas por acá. Algo. Sí, capaz que el palia un ratito. Es mucho menos sangriento todavía. Que de cosechar y ese tipo de cosas. Aunque se lo juego más en la tarde, de día. Sí. Yo también, Juri. Descansa. Nos vemos hasta mañana. Chaito.